les decía, en muy pocos días se va a dar un hecho muy excepcional. Es la 7ª audiencia, me decía el doctor Martín Leguizamón, que está con nosotros, para mí la persona que más sabe sobre cuestiones de Internet, derecho informático y la legislación argentina. ¿Cómo estás, Doc? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, un gusto. Y estás a 15 días de por qué es un hecho excepcional, qué es lo que va a pasar con Google y con la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que en realidad hay 5 expedientes en la Corte Suprema. Eligió específicamente este para tratar todos los temas. Acá hay 2 temas fundamentales y creo que la Corte ya nos dio una pista de qué va a ser la audiencia cuando publicó esta audiencia en su página de la Corte Suprema. Hace referencia al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la honra y la intimidad de las personas. Y por otro lado, si se puede responsabilizar a los buscadores por los contenidos que publican e indexan de otros sitios. Yo creo que en base a esos 2 temas va a circular todo el tema de la audiencia. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que es un hecho de suma importancia. Tengo entendido que están pidiendo acreditaciones de muchos países. Es la primera corte del mundo que se va a expedir del tema, razón por la cual es de gran importancia. Y la verdad para mí es un orgullo profesional, tanto para mí como para mi equipo, el doctor Araujo Castex, el doctor Guillermo Sagués, destacados constitucionalistas que me acompañen en este tema, porque creo que vamos a poder demostrar en la audiencia lo que venimos diciendo hace muchos años en todos los expedientes, que finalmente queda acreditado, lo vamos a poder exponer ante los miembros de la Corte y contestaremos todas las preguntas que nos hagan. Porque... Contame cómo llega, cuáles son las circunstancias básicas, de hecho, por las cuales vos llegás a la Corte. ¿Qué estás reclamando de Google en este tipo de búsquedas? Perfecto. En el caso específico del expediente que llegamos a la Corte, los 2 buscadores, tanto Google como Yahoo, fueron condenados en orden a la responsabilidad subjetiva. Para que la gente entienda, una vez tomado conocimiento de lo que tenían que bloquear, debían obrar con la debida diligencia, o sea, inmediatamente bloquear los resultados de búsqueda y el acceso a los sitios donde estaba esa información. Porque Google, ¿qué hace? Google investiga, explora con su robot informático el contenido de los sitios, elige cuál es el contenido del sitio que extrae y lo vuelca en su propio contenido. O sea, el contenido de Google es un contenido autónomo de los sitios. Con eso crea los resultados de búsqueda. Eso por un lado, que nosotros lo que cuestionamos son los resultados de búsqueda. Porque yo vengo escuchando hace muchos años, tanto doctrinarios como jurisprudencia, etcétera, etcétera, que afirman que los buscadores no pueden ser condenados ni responsabilizados por los contenidos creados por terceros. Y eso es obvio, hasta yo lo pienso. O sea, sería un disparate que Google y Yahoo sean condenados, pero sí deben ser condenados por sus propios contenidos, que son los resultados de búsqueda. Pero es mucho más grave, porque los buscadores siempre afirman en los expedientes que esa búsqueda es automatizada. Entonces, lo que nosotros decimos, que si es automatizada, que un robot busca, es mucho más grave, porque se desentienden de las consecuencias dañosas que le pueden causar a terceros. Yo digo, como cualquier empresa, y extraordinaria como es, porque yo celebro que haya un Google, un Yahoo, pero deben prever y tienen previsto que esa actividad puede causar daños a terceros. Eso es por un lado. Lo otro que está cuestionado en los expedientes, hay 2 tipos de búsqueda, búsqueda web y búsqueda por imágenes. En la búsqueda por imágenes lo que hacen los buscadores es publicar todas las imágenes. Lo que dice la ley argentina, el artículo 31 de la ley 11723, es que el retrato fotográfico no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento de las personas. Está claro que Google y Yahoo ejercen el comercio. Claramente. De eso no tenemos no es una ONG de la Madre Teresa. Se lo han dicho, mire, en el último fallo de la Sala L, en los casos Solaro, Maxwell y Carroso, el voto es preopinante es de la doctora Pérez Pardo, pero también opina el doctor Lieberman, que yo siempre recomiendo la lectura de ese voto, porque realmente a veces muchos jueces por ahí piensan una cosa, pero después no se animan a volcarlo en su voto. Es tan duro lo que dice y tan contundente que habría que dárselo para leer a los estudiantes y a los futuros abogados para que vean qué tipo de jueces tenemos que tener en la República. No solo que piensen, sino que vuelquen lo que piensen en sus sentencias. Y ha hecho referencia a esto, incluso en un párrafo que nos ha llamado mucho la atención, dice que él siente que los buscadores están jugando con su mediocre inteligencia. Con respecto a las imágenes, lo que hacen los buscadores, ellos dicen que lo que hacen es informar dónde está la imagen que ellos reproducen.
Pero lo que le dijo la jurisprudencia y la mayoría de la Cámara Civil es que no es que informan, sino que hacen suyas esas fotografías y la ponen en la búsqueda por imágenes. Aunque sea dañosa para el propio dueño de la imagen. Independientemente que no sea dañosa, porque en realidad para usar la imagen tienen que requerir el consentimiento. Claro. Esto es claro, la ley argentina ejerce en el comercio, porque ¿cuál es el fundamento del tema del uso de las imágenes? Es el tráfico de usuarios. Los buscadores tienen dos tipos de ingresos que son multimillonarios. Uno a través de la publicidad, que lo conocemos todos. Seguro. Su negocio es la publicidad y lo conoce todo el mundo y ellos lo hacen público. Y su otro ingreso que es realmente sorprendente es a través del tráfico de usuarios. Esas son las ganancias indirectas. Durante el tráfico de usuarios es donde se comercializa la gran cantidad de comercio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple y muy burdo. Ellos dicen que no conocen nada, que no saben nada, que es automático. Hace 15 días Google reconoció al mundo que conocía y leía el contenido de todos los mails de las cuentas Gmail de sus usuarios. Lo primero que a mí digo, y es más, lo voy a decir el día de la audiencia, es que me parece un escándalo que digan eso, porque están violando incluso el artículo 153 del Código Penal, que pena la apropiación indebida del contenido de los mails y de las cuentas mails. Y en eso hay un fallo muy importante en el caso de la Nata anteriormente cuando le violaron su correspondencia. Contame un poco, digamos, o sea, para aquel que, por ejemplo, toma a través de Google, se encuentra con información que lo joroba. Sí. Una imagen, un video, una información mentirosa. Digo, Sí, sí. Luis Novarecio está condenado por robo calificado en Quitilipí, Chaco. Sí, sí. Digamos, tengo modo de protegerme y de primero sacar rápidamente esa información que es, por la duda, es mentira. Digo, y también de evitar que esto se siga reproduciendo. Sí, ninguna duda. Si cuando la información no es cierta, y de hecho en el caso de Rodríguez la han vinculado con sitios pornográficos, claro, y no era cierta. O sea, es una madre que tiene tres chicos chiquitos, creo que el mayor tiene 4 o 5 años, que ya chatea, ¿no? Y los chicos 4 o 5 años, claro, chatean. Así. En el caso, en el ejemplo que vos me das, es muy sencillo, hay que recurrir a un juez, pedirle que dicte una medida cautelar, el juez dicta la medida cautelar y le ordena el bloqueo de los resultados de búsqueda y del acceso a ese sitio. Pero ahí es un punto muy importante, que yo incluso estoy viendo de qué forma se lo voy a hacer conocer a la Corte el 21, porque esto sería mucho más sencillo. Si existiera una ley en la Argentina, ya hubo varios proyectos de ley, todos esos han fracasado, no han tenido estado parlamentario, han caído, etcétera, etcétera, más duro, menos duro. Yo creo que esto tendría que ser muy sencillo, tendría que haber una ley que establezca los mecanismos para que yo, Martín Leguizamón o Luis Novarecio, cuando se siente perjudicado, le mande un mail, le mande una comunicación a Google y digo, claro, mire señor Google, yo quiero que usted me bloquee este resultado de búsqueda y que impida el acceso a esta página porque hay información. Y Google y Yahoo en 5 días lo bloquean. Si lo bloquean, no son responsables. Preventivamente lo bloquean y después te pones Pero aparte, acá hay algo muy importante. El caballito de batalla de los buscadores siempre fue la libertad de expresión, que con este tipo de medidas se violenta la libertad de expresión. De ninguna forma, la libertad de expresión, ellos, lo primero que hay que decir es que ni Google ni Yahoo son medios de prensa, claro, no emiten opiniones, ni tienen coartada su libertad de expresión. Eso es lo primero que... En todo caso tenemos que ver el derecho a la información. Y ellos informan, y lo informan libremente. El problema es cuando informan hechos que no son verdaderos. Entonces, así como informan y tienen toda la información del mundo, deben obrar con la debida diligencia cuando un juez les requiere que bloqueen determinada información. Claro. Y de hecho ha ocurrido y hay infinidad de medidas cautelares, infinidad de sentencias. Hay sentencias de Cámara, yo tengo la mayoría he logrado que la mayoría de la Cámara Civil condene a los buscadores con sentencias ejemplares, razón por la cual yo cuando escucho algunos letrados, colegas que dicen que no hay legislación, hay legislación. Lo primero que tenemos es la Constitución Nacional. Hay mucho chanta dando vuelta que dice que sabe de derecho y que lo que hace generalmente es ir a la tele y no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no? Yo digo lo que digo. Yo hay gente que escucho que no me gusta lo que escuchar. Yo el otro día escuchaba en la radio, iba manejando y escuchaba a un colega y digo, ¿cómo puede decir esto? O sea, hay instrumentos básicos. Yo siempre, mi padre era abogado y siempre me enseñó a leer la Constitución. Muy cortito, pocos lleva un ratito. No lo leen mucho. Leen el 19 y el 33, derecho a la honra, a la intimidad, etcétera, etcétera. Después, hay que agarrar el Código Civil de vez en cuando, 1109, 1113, está claro, o sea, los mismos delitos o ilícitos que se aplican al mundo real, se aplican al mundo irreal.
Muy sencillo. Martín, vos llegás a la Corte con fallo favorable tuyo, está condenado Google en primera y en segunda instancia, ¿verdad? Está condenado Google en primera y en segunda instancia. Y ahí los condenan ¿en base a qué cosa? ¿Cuál es el fundamento de la Cámara, por mencionarlo? No, bueno, el fundamento de la Cámara es que los han intimado a cumplir con la orden cautelar y no lo han hecho con la debida diligencia. Es decir, había un contenido, no importa cuál, salvo que vos quieras contarlo. No importa, es un contenido que se lo hacían referencia y lo vinculaban con determinados sitios de contenido pornográfico. Y se los intimó y ellos no retiran, o sea, seguía como motor de búsqueda, exacto, seguía arrojándote, Luis Novarecio sí, ejerce la prostitución. Exactamente, o es pedófilo, por ejemplo. A ver, yo siempre digo esas cosas. Claro. Supongamos que ponen Martín Leguizamón es pedófilo. Tremendo. ¿Quién sale de ese tema? Tremendo. Pero lo peor es que si aparece en un diario es un día, pero si aparece en los buscadores, aparece todos los días por todo el mundo. Ahí está Yo escuchaba recién al médico anterior, la verdad, una entrevista increíble, pero dijo una frase que me quedó, que lo que dictaminó la Corte fue el triunfo de la razón. Yo creo que después de esta audiencia, y que la Corte nos escuche a todas las partes, porque hay que explicarle a la Corte, y la Corte después nos va a preguntar a cada uno de los letrados. Yo me pregunto, ¿cómo van a ser los letrados de las empresas demandadas para explicarle a la Corte que no pueden cumplir con las medidas cautelares cuando han cumplido con la medida cautelar? Han negado durante todo el proceso que no podían cumplir con las medidas cautelares y después de que pagaron multas que le fijaron las 30, una suma importante, cumplieron con la medida cautelar, lo que significa que pueden hacer todo. Así todo, digo, con estas resoluciones que vos has obtenido en la Cámara, etcétera, etcétera, ¿mejoró o sigue siendo tan anárquico el tema? No, mejoró desde que yo inicié la primera medida cautelar en el 2006, abril del 2006. Al día de la fecha el sistema ha cambiado y ha modificado en forma exponencial, o sea, hoy es muy difícil o son casos específicos que relacionen a alguien con sitios de contenido pornográfico. Es mucho más la gente que me consulta sobre problemas que tiene. Por ejemplo, tengo gente que no consigue trabajo hace 2 años porque Google dice determinada cosa. Y ese es el gran problema. Uno hoy es lo que Google dice que es. Y no tiene que ser así. Es buenísima la frase. Pero es que ahí está el tema. Entonces no tiene que ser. ¿Por qué yo tengo que ser lo que Google dice que yo soy? ¿Y si yo no lo soy? ¿Y si me causan un perjuicio? Bueno, todas estas sentencias, medidas cautelares apuntan a eso. Y Google debería obrar con la debida diligencia. Pero Google lo sabe. Lo que pasa que en este país no tiene condenas ejemplares. Si esto ocurriera en Estados Unidos, yo te puedo asegurar que las condenas serían multimillonarias. ¿Pasa menos en Estados Unidos? Sí, obvio, porque en Estados Unidos, en realidad ni pasa en Estados Unidos, porque las condenas son multimillonarias. Acá las condenas rondan los 300.000, 500.000, 700.000 pesos estoy hablando, traducido a dólares para Google. Menos de $100.000. Costo-beneficio, le conviene seguir utilizando el sistema de esta forma que adaptarlo, pero aparte yo no le pido que ponga un filtro. Es la resolución de cada caso en concreto. O sea, ante la denuncia, exacto, la actuación inmediata. Exactamente, pero y aparte es muy sencillo, lo hace. La prueba de eso es que acabo de iniciar una medida cautelar respecto a un colega tuyo que lo injuriaban gravemente. ¿Y qué hizo Google? Se presentó, primero apeló la medida cautelar y a los 3 días desistió de ese recurso de apelación y dijo que cumplió la medida cautelar. Es muy sencillo. Ahora, qué extraño, digo, qué actitud procesal, por lo menos para analizar, que primero te apela la medida cautelar. Digamos, ¿por qué? Mirá, yo a lo largo de todos estos años he escuchado hasta un juez que lo ha escrito y que le llamaba mucho la atención la conducta recalcitrante del buscador Google. Es la política de ellos. Ellos, vuelvo a reiterar, ojalá en este país existieran muchos jueces como el doctor Víctor Lieberman, que con suma valentía volcó en su sentencia lo que él piensa y no se dejó presionar por las grandes empresas, etcétera, etcétera. Acá es muy sencillo, es una gran empresa con grandes ingresos y grandes beneficios, pero si ocasiona daños, que es el kit de la cuestión, ajenos a su negocio, debe responder por esos daños que ocasiona. Contame, digo, porque a vos te ha tocado patrocinar gente muy notoria, digo, estamos especialmente modelos y personas de los medios que han sido injuriados y que han sido agredidos. Pero digo, esto pasa muchas veces. El común, un simple profesional que está buscando un trabajo o una referencia y aparece supuestamente inhibido, supuestamente quebrado, etcétera. ¿Qué hace? Digamos, ¿tiene modo de...? Yo he escuchado profesionales, abogados que le dicen, no hay nada para hacer, no, contra Google no vas a poder. No, sí, hay un montón para hacer. Lo primero que hay que plantear, lo primero que hay que hacer es
bajar la prueba con un escribano, tener la prueba, ir a explicarle a un juez concretamente y sencillamente, mire, señor juez, esto que están diciendo de mí no es verdad, acreditarlo y el juez dicta la medida cautelar en forma rapidísima. O sea, lo que hay que hacer, aparte de tener un buen abogado, es asegurar esa, asegurar esa prueba. Asegurar esa prueba. Internet es muy dinámico. Claro. Internet va mutando constantemente. Y así como hoy aparece un resultado de búsqueda que hoy me perjudica, el día de mañana pueden aparecer 2 o 3 o no aparecer ninguno. Hay que asegurar la prueba, preparar el escrito cautelar, llevárselo a un juez, acreditar cuál es el daño. Las medidas cautelares hay que acreditar la verisimilitud del derecho, el peligro de la demora. Claro. Si uno acredita eso, como lo hemos acreditado en la mayoría de los casos, la medida cautelar es rapidísima. ¿Cómo, Martín, distinguís? Porque digo, una cosa, y ahí juega la libertad de expresión. ¿Cómo distinguís lo que es una opinión? Luis Novarecio es un ignorante a la hora de opinar al agravio que invade el derecho a la privacidad, a la intimidad o a una información absolutamente errónea. Es muy buena y seguramente me la hagan en la corte ese día. Vuelvo a reiterar, Google no emite opiniones. Google lo que hace es reproduce, extrae y lo vuelca en su contenido. Tampoco Google se ve coartado sobre la libertad de expresión ni existe censura previa, porque no hay previa. O sea, si yo voy a reclamar es posterior, el daño ya está ocasionado, el daño ya está. O sea, el que debe obrar con la debida diligencia posteriormente es el buscador. Y de todas formas, tampoco Google es un medio de prensa. Entonces, si no se trata de un medio de prensa, no emite opiniones. El problema es cuando Google le da la herramienta a anónimos, por ejemplo, a través de los blogs. Google te da la herramienta para crear blogs. Yo creo un blog y no pongo que soy Martín Leguizamón, pongo soy Juan García, con datos que no son ciertos, con datos que son totalmente falaces. Truchás un mail también. Y empiezo a injuriar, empiezo a decir, Novarecio es un mal periodista, etcétera, etcétera, etcétera. Anónimo. Pero ¿quién le dio la herramienta para dañar y para poder dañar potencialmente? El buscador, que es el organizador de todo el servicio. Ahí está el factor de responsabilidad. Y hay algo que es interesante, cuando vos pones en la búsqueda, te sugiere, como no sé cómo se llaman estas búsquedas sugeridas. Esa búsqueda instantánea. Ese es un servicio que presta Google que es altamente peligroso y yo voy a dar un ejemplo en la corte y después no voy a adelantar más lo que voy a hacer en la corte porque le estoy dando la derecha, quiero que sea sorpresivo. Pero hay un caso que a mí me duele en lo personal mucho porque yo fui abogado de Jazmín de Gracia, le tuve mucho aprecio a Jazmín porque era una gran persona y la justicia le ordenó, el juez de primera instancia había tomado una decisión realmente para mí la mejor de todas, la más acertada, había ordenado el bloqueo de todo lo que se refería a Jazmín de Gracia para evitar que se publique la foto, ¿sí? La foto de su cadáver. La Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal, en un fallo que realmente para mí es un bochorno y a mí me avergüenza tener jueces y corro el peligro porque ahora van a dictar sentencia, pero realmente es un bochorno. Que te den por la cabeza por eso que está diciendo. Pero quiero que escuches lo que dijo. Entendió que era mucho más saludable que los padres de la víctima le informen a Google qué URLs debía buscar. O sea, los obliga a los padres de Jazmín de Gracia a que durante el resto de su vida se metan en Google y Yahoo para ver las fotos. O sea, ya tuvieron un hecho gravísimo que fue la muerte de su hija. Y ahora tienen que tomarse el trabajo de por vida de ver el cadáver. Pero más grave aún, porque en la misma resolución lo que pidieron es que debían obrar con la debida diligencia para solucionar este grave problema. ¿Sabés de cuándo es esa resolución? Abril del 2013. ¿En qué mes estamos? Estamos en mayo del 2014. Bueno, todavía no han cumplido con la medida cautelar. Vos ponés Jazmín D. ¿No alcanzás a poner todo el nombre? Y te sugiere. No solo te sugiere Jazmín de Gracia, sino te dice muerta. Razón por la cual es un escándalo. Y ese es el daño que causan los buscadores. Total. Bueno, la audiencia es el 21. 21 a las 10 de la mañana. Vuelvo al comienzo. Si no es la primera, o es casi excepcional que esto se dé en el mundo, y me quedé con algo que decías, va a ser la primera vez que una Corte Suprema de un país falle en el caso de Google. Es la primera corte que va a fallar. Ha tenido fallos adversos en muchos lugares del mundo, pero no han dejado que las cuestiones lleguen a la Corte Suprema. Claro. Es una estrategia, van viendo en los países cómo le va y llegan. Acá la cuestión ha llegado a la Corte, para mí es un orgullo, estamos entre una Corte que realmente es excelentísima, digna de admiración, va a ser un orgullo poder exponer, poder explicarles, lo mismo como te lo explico a vos, se lo voy a explicar a ellos. Están las constancias del expediente
Y aparte tengo un equipo, como te mencioné, el doctor Alejandro Castex, el doctor Guillermo Sagués, otros abogados que integran, es un equipo de 10 abogados, que estamos trabajando concretamente sobre determinados puntos de los cuales no nos vamos a mover y le vamos a demostrar a la Corte el peligro que significa, así como es una empresa altamente beneficiosa por la información. Yo siempre doy un ejemplo muy simple. Cuando nosotros éramos chicos, yo soy un poco más grande que vos. Tengo 50, así que tranquilo. Bueno, un poco más grande. Cuando nosotros éramos chicos dependíamos de la información del lo sé todo. Sí, claro. Y de que el señor que venía con el maletín le golpee la puerta a nuestros padres y nos entregue la guía marrón, amarilla y ahí buscábamos todos. Hoy tenemos la suerte de tener los buscadores. Con solo apretar, poner un nombre, apretar un clic, en segundos aparece un montón de información. Pero así como hay información buena, hay información mala. Y lo que hay que evitar es que esa información mala ocasione perjuicios a terceros. Bueno, esta es la forma de lograr que en el futuro puedan seguir ejerciendo su comercio altamente rentable y multimillonario, pero sin ocasionar daños a terceros. Doc, nos vemos después de la audiencia y cuando venga el fallo. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Como siempre.